Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Me gustaría pedirles el favor que estuvieran con el Salmo capítulo 23, por favor. Tengamos el Salmo capítulo 23, que va a ser la escritura con la que vamos a trabajar en primera instancia en esta mañana. Y me gustaría que oráramos. Vamos a hacer una oración. Orar es hablar con Dios. Pídele al Señor que hable a tu corazón en esta mañana. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús por tu hermosa palabra. Hoy colocamos delante de ti, Señor, el estudio que vamos a hacer. La palabra que vamos a compartir juntos, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en este tiempo. Señor, gracias porque nuestra conexión es trascendente. No es solamente una conexión virtual, es una conexión espiritual. Es una conexión poderosa contigo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y entre nosotros. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias en el nombre del Señor Jesús por tu fidelidad y por tu misericordia. Te pido que me dirijas mi mente y mi corazón. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy me gustaría, en la primera parte de nuestro sermón, que revisáramos el Salmo 23. Al comienzo de este salmo, el salmista realiza una analogía del pastor y la oveja. David fue pastor de ovejas cuando niño y conoce muy bien la relación de el pastor y de las ovejas. Sabe muy bien el sentido de esta relación y por eso es inspirado por Dios para que al comenzar el salmo trabaje con esta analogía. Posteriormente, el salmista acota sobre las implicaciones de ser pastoreado por el Señor en la vida cotidiana. El Salmo 23, versículo 1, comienza diciendo que el Señor es mi pastor. Mira cómo comienza este salmo de manera tan especial. El Señor es mi pastor. La declaración inicial es fundamental para comprender la relación a la que el salmista se refiere en el Salmo 23. Esa es una declaración poderosa. El Señor es mi pastor, dice el salmista. Está hablando claramente de alguien en particular, de alguien en especial. Está diciendo: Dios es mi pastor. Es decir, que él se está declarando la oveja del Señor. Dios es el pastor, él es la oveja. Y como consecuencia de este hecho se desprenden las consecuencias del pastoreo. Si Dios es el pastor, pues hay unas consecuencias de ese proceso, de ese pastoreo. Entonces aquí cabe una pregunta: ¿quién pastorea la vida del salmista? El Señor. ¿Y quién pastorea nuestra vida? Es una buena pregunta, porque el salmista David está diciendo: el Señor es mi pastor. ¿Y quién es entonces quien pastorea nuestra vida? Esa es una muy buena pregunta. En Casa sobre la Roca tenemos una frase que nos ayuda a entender quién es nuestro pastor. Y esa frase dice: el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. El Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Es Dios quien me pastorea. Los líderes fuimos puestos por Dios, evidentemente, para desarrollar, para generar un trabajo. Pero el que es nuestro pastor es el Señor. De Él depende nuestra vida. Él es quien nos da la oportunidad de ser guiados, de ser pastoreados. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esa relación de pastoreo a la que nos refiere la revelación bíblica en el Salmo 23? ¿Cuáles son esas implicaciones? Pues miremoslo en un primer capítulo: consecuencias del pastoreo del Señor. Mira lo que dice el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lo primero que encontramos aquí es provisión integral.
Cuando el Señor es el pastor, Él trae la provisión integral. El pastor proveerá lo necesario para el bienestar integral de sus ovejas. El pastor hará lo necesario para proveer lo que ellas necesitan. Nuestras necesidades como personas, como seres humanos, son variadas, pero Dios las provee todas. Dios tiene la capacidad de proveernos de forma integral porque Él nos conoce, Él sabe lo que nosotros necesitamos y por eso podemos hablar de provisión integral. Al conocer nuestras necesidades y tener la capacidad, el control, podemos hablar de la provisión integral de Dios a nuestra vida. Esa es una provisión que es espiritual, por supuesto que sí. Y Dios es el proveedor por excelencia de la provisión espiritual. Pero las necesidades anímicas, emocionales son también suplidas por el Señor. Y Él es quien provee para nuestras necesidades físicas. Nunca olvides la parte de Dios y la parte nuestra. No tenemos que enseñarle a Dios a hacer su parte. Él es especialista en hacerla. Nosotros hacemos nuestra parte en el sentido de que caminamos en la dirección en la que Dios nos está mostrando. Pero Dios traerá provisión a nuestra vida. La Biblia dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Provisión integral. Número 2, descanso. Mira lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 2. En verdes pastos me hace descansar. El pastor buscará siempre las mejores condiciones para sus ovejas, donde llevarlas para que ellas pasten sosegadamente. Y la Biblia nos da una seña aquí muy hermosa. Verdes pastos se refiere a los mejores pastos, al mejor lugar. Donde más pueden las ovejas descansar sino en los verdes pastos. El descanso al que se refiere la Biblia, sobre todo, es el descanso interior. Una de las condiciones que más anhelamos como personas, que más necesitamos, que deseamos de manera constante, es el descanso de nuestra alma. Es el descanso interior. ¿Es necesario el descanso físico? Por supuesto. Pero el descanso interior es determinante. Dios da descanso a nuestro corazón. Como el pastor busca los mejores pastos para que sus ovejas descansen allí, asimismo Dios da a nuestro corazón, a nuestra alma, el mejor descanso. En ninguna otra parte el corazón del ser humano puede tener descanso sino en Dios. Buscamos ese descanso interior. Buscamos esa tranquilidad, buscamos ese reposo en muchas cosas. La vida de muchas personas se basa en buscar el descanso en factores determinantes. Lo hacen a través de su trabajo, lo hacen a través de relaciones, lo hacemos a través de muchas cosas. Solo para encontrarnos que no lo obtenemos en aquellas cosas. Pero cuando encontramos a Dios podemos tener descanso para nuestro ser interior. El Salmo 62:1 nos dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Son escrituras determinantes. Solo en Dios haya descanso, ¿qué? Mi alma. Esa carrera de nuestro corazón, ese agite, esas preocupaciones terminan cuando nosotros encontramos el pastoreo del Señor. Cuando el Señor pastorea nuestras vidas, entonces hay descanso para nuestro corazón. Número 3, serenidad. Versículo 2, la parte B. Junto a tranquilas aguas me conduce. Junto a tranquilas aguas me conduce. Las ovejas son conducidas por el pastor en su proceso de pastoreo de un lugar a otro, de un lado a otro. Cuando el pastor tiene su rebaño de ovejas, él está buscando cómo moverlas, cómo llevarlas entre pastizales, entre un terreno y otro. Es necesario mover al rebaño.
El pastor se preocupa por conducir a su rebaño por tranquilas aguas. Él se preocupa, él sabe lo que conoce su rebaño y se preocupa por conducir al pastor por tranquilas aguas. Cuando Dios es nuestro pastor, podemos tener la seguridad de que Él nos va a conducir por los terrenos más adecuados, que nos generan serenidad. Hay terrenos en la vida por los cuales nosotros caminamos o podemos caminar de mucha incertidumbre. Cuando somos pastoreados por Dios, Él va a permitir, Él nos va a ayudar a que estemos caminando por terrenos de seguridad, por terrenos de serenidad. Y esto es lo importante de ser pastoreados por Dios. Este es el sentido del Salmo 23. Así como el pastor va a conducir a su rebaño por aguas que no las intranquilicen, así el Señor nos va a conducir a nosotros por aguas de tranquilidad. ¿Sabes que las aguas de serenidad y de tranquilidad son las que recibimos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que puede darle a nuestro corazón la certeza de estar caminando por las aguas tranquilas. Sereno significa que es o está tranquilo, que es apacible, sin agitación, sin movimiento o ruido. Aún en medio de las dificultades, cuando somos pastoreados por el Señor, Él nos permite caminar con serenidad, estar tranquilos. Número 4, aliento. Mira lo que dice el Salmo 23:3, por favor. Me infunde nuevas ¿qué? Nuevas fuerzas. Me infunde nuevas fuerzas. En la relación de pastoreo de Dios con nosotros, Él es el que nos infunde nuevas fuerzas. Las fuerzas que nosotros tenemos son limitadas. Ni hablar de las fuerzas físicas, la capacidad física es limitada, pero la capacidad interior es también limitada. Se agotan, se acaban las fuerzas, y el salmista dice que el pastor infunde nuevas fuerzas. En el Salmo 138:3 dice la palabra del Señor: cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Qué hermoso Salmo 138:3. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. La relación del pastor con sus ovejas es una relación integral. Es una relación que tiene que ver con el alimento, con la provisión. Es una relación que tiene que ver con el movimiento, con el traslado del rebaño para que se encuentre bien. Pero también es una relación que tiene que ver con el bienestar general integral de la oveja. Las fuerzas se agotan en el tránsito de la vida, y solo Dios tiene la oportunidad, la capacidad de darnos nuevas fuerzas. Solo Dios tiene el poder de darnos las fuerzas cuando las fuerzas se agotan. ¿Cuándo fue la última vez que te viste agotado, sin fuerza interior o sin fuerza física? El pastor nos provee, nos da la oportunidad de recibir nuevas fuerzas. En Isaías 40 hay un versículo, un par de versículos allí hermosos, versículos 29 al 31. Mira lo que dice Isaías 40, 29 al 31. La Biblia dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La realidad de la vida es tremenda. Dice que aún los jóvenes se cansan. Esta es una referencia muy poderosa que a mí siempre me ha gustado. Porque cuando uno es joven, uno cree que tiene fuerzas ilimitadas. Cuando nosotros somos jóvenes, nosotros creemos que podemos hacer y deshacer, y entonces tenemos la energía. Y es cierto, cuando somos jóvenes tenemos una energía superlativa, pero aún esas fuerzas se agotan. La Biblia dice que Dios fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. La Biblia dice que
Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y que los muchachos tropiezan y caen. Pero que los que confían en el Señor es mi pastor. Los que confían en el Señor, que renovarán sus fuerzas. Dios da un nuevo aliento. Tal vez este sea el tiempo de recibir un nuevo aliento. Tal vez este sea el tiempo de recibir las fuerzas renovadas del Señor. La Biblia dice: volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En el tránsito de la vida recibimos nuevo aliento de parte de Dios. Recibimos nuevas fuerzas. Si el Señor es nuestro pastor, en el proceso de pastoreo viene aliento para nuestra vida. Número 5. Guía adecuada. Salmo 23, versículo 3, parte B. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Las sendas de justicia son el camino correcto que nosotros debemos seguir. En el proceso de pastoreo de Dios para nuestras vidas, Dios es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Él nos va a guiar por las sendas correctas, por los caminos más adecuados. Y sabes, aquí hay una reseña muy linda, muy hermosa. Lo hará por amor a su nombre. Dios nos permitirá dar los pasos correctos. No nos dejará dar el paso hacia el abismo por amor a su propio nombre. Esto es algo maravilloso. Dios nos va a hacer quedar bien por amor a su nombre. Las sendas de justicia, el camino correcto, es algo que en nuestra relación con Dios nosotros podemos esperar, si es que el Señor nos está pastoreando, si es que Dios es nuestro pastor. En Isaías 48, 17 dice la palabra del Señor. Isaías 48, 17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, el que te enseña lo que te conviene. Escucha esto: yo soy el Señor tu Dios, el que te enseña lo que te conviene, el que te guía por el camino que debes andar. En nuestra relación con Dios, si Él es nuestro pastor, si nosotros somos sus ovejas, Él nos va a enseñar el paso siguiente que debemos dar. El paso correcto, la guía adecuada viene de Dios. Él nos enseña lo que nos conviene. Por eso nosotros debemos buscarlo, para que Él nos ayude en el siguiente paso. No sabes qué paso dar en este momento de tu vida. Si el Señor es tu pastor, Él te mostrará el paso que debes dar. Señor, dame la oportunidad de caminar por los caminos correctos, por los caminos de justicia. Dios evitará que nosotros tomemos caminos incorrectos cuando Él es nuestro pastor. Esto es algo maravilloso, la guía adecuada. Número 6. Salmo 23, 4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. En el tránsito de las ovejas, en los recorridos que el pastor, por el cual el pastor lleva a las ovejas, a veces se encuentran valles tenebrosos, valles de incertidumbre, valles que no son los mismos. Hay unos valles de mucha seguridad, pero hay otros valles que tienen riesgos, que tienen peligros. El salmista los llama valles tenebrosos. Pero aquí hay algo muy poderoso, una reseña, una referencia hermosa. Aún en esos valles no temo peligro alguno. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Esta palabra nos habla de la ausencia del temor como consecuencia de la compañía de Dios. Durante todo este año hemos venido atravesando un terreno diferente, de incertidumbre. La pandemia generó para todos nosotros y ha generado en el mundo un terreno de incertidumbre. Y para muchos son valles tenebrosos, tiempos difíciles, tiempos diferenciales, tiempos diferentes.
¿Sabes qué dice el salmista? Que en la relación de pastoreo de Dios con su oveja, la oveja no tiene temor. La oveja no tiene temor, aunque los valles no sean los más tranquilos, porque ahí está el pastor. Aún en medio de una circunstancia como la que nosotros hemos tenido, si el Señor es nuestro pastor, nosotros no tenemos temor. Nosotros tenemos la seguridad de que como el Señor está con nosotros, podemos estar tranquilos en cualquier terreno. El Salmo 27:1 nos lo refuerza. Mira lo que dice el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Si el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, ¿a quién temeremos? Y si el Señor es el baluarte de nuestra vida, ¿quién podrá entonces amedrentarnos? Si nosotros estamos siendo pastoreados por el Señor, no tenemos miedo. No tenemos miedo aunque enfrentemos circunstancias impredecibles. No tenemos miedo aunque veamos que el terreno es difícil, porque Dios está con nosotros. Esa es la consecuencia de ser pastoreados por el Señor. Él es el que imprime seguridad a nuestra vida. No sé cómo están siendo o sucediendo las cosas en este tiempo en tu vida. No sé qué está pasando, qué ha pasado este año. Lo único que sé es que en el proceso de pastoreo del Señor para nosotros, Él es el que imprime la seguridad a nuestra vida. Número 7, bienestar. Mira lo que dice el versículo 4, la parte B. Tu vara de pastor me reconforta. Los pastores de rebaños llevan una vara, un cayado. Pero esa vara que lleva el pastor no es para castigar. Esa vara es para reconfortar. Es increíble, me ponía a pensar. Cuando nosotros pensamos en una vara, pensamos en castigo. La vara que el pastor tiene en su mano no es para castigar al rebaño, es para darle bienestar, es para acomodarlo, es para moverlo, es para con amor llevarlo. Bienestar, comodidad, confort a través de la vara de nuestro pastor. Estuve pensando que muchas veces somos disciplinados por el Señor y que esa disciplina es necesaria, que es una disciplina que Dios ejerce con amor para que traiga bienestar a nuestra vida. Es tan maravillosa la relación de pastoreo que Dios tiene con nosotros, que lo que Dios procura para su rebaño, para sus ovejas, es bienestar, no es calamidad. Lo que Dios quiere en el tránsito de nuestra vida con su vara es guiarnos por el camino del confort, de la seguridad, del bienestar, de la tranquilidad. Y esto es algo maravilloso, solo se recibe de Dios. Número 8, respaldo. Versículo 5, Salmo 23:5. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Este es un versículo que nos amplía la visión de aquel que lo escribe. Recuerden que es David quien está escribiendo el Salmo 23. David en su infancia fue pastor de ovejas, miembro de una familia numerosa, el menor de sus hermanos, pero recibió el llamado de Dios para reinar sobre Israel. Y desde muy pequeño comenzó a enfrentar diferentes circunstancias, y puede decir David que tuvo enemigos. Si fue elegido por Dios para ser el rey, era evidente que iba a enfrentar circunstancias difíciles en las cuales podía enfrentar ejércitos enemigos o tener enemigos aún a su lado. Cuando el salmista escribe este salmo, refiriéndose a la relación de pastoreo de Dios sobre su vida, llega a un punto en el que dice: sabes, Dios es mi respaldo, mi pastor me respalda. Dice: dispones ante mí un banquete en presencia
de mis enemigos. Dios dispone ese banquete que cuando nuestros enemigos piensan que nosotros estamos en el declive, Dios coloca un banquete para que los enemigos digan: oiga, pero ¿de dónde es que recibe este respaldo? ¿Por qué es que a David le va tan bien? ¿Por qué David tiene victorias? Por el respaldo de Dios, porque Dios dispone ese banquete. ¿Sabes? Dios dispone para nosotros circunstancias o situaciones en las cuales nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Y aunque hay personas que quieren o procurarían o tendrían la intención de que nosotros tropezáramos, Dios no lo va a permitir. Esa es la relación de pastoreo de Dios con nosotros. Cuando el Señor es el que Él nos pastorea, Él es el que dispone las mejores condiciones para nosotros, aún en presencia de los que quisieran ver nuestra caída. Número 9, unción. Versículo 5 en la parte B: has ungido con perfume mi cabeza. Has ungido con perfume mi cabeza. La unción se refiere a un elemento que es derramado sobre la cabeza. Normalmente la unción se hace con aceite, pero el salmista está diciendo aquí: has ungido con perfume. Imagínate que Dios elija el mejor perfume para derramarlo sobre nosotros. La unción es que el Señor nos ha escogido a nosotros para darnos su respaldo en las diferentes áreas de nuestra vida. Los pensamientos ungidos son los pensamientos renovados, son los pensamientos nuevos, la capacidad de pensar como Dios piensa. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente del Señor Jesucristo. Hemos sido ungidos, hemos sido escogidos por Dios para vivir de manera que a Dios le agrada. En la Biblia, en 2 Corintios 2, versículos 21 al 22, en el Nuevo Testamento, dice que Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. La Biblia dice que nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Él es el aceite, Él es el perfume con el que Dios nos ha ungido, nos ha sellado, con el que Dios marca un nuevo destino de nuestra vida. Esa es la unción. La unción se llevaba a cabo para la elección de un rey. La unción se llevaba a cabo para ratificar una condición especial. Esa separación, esa condición especial que Dios da sobre nosotros, la hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestro corazón es el que unge nuestra vida para que nosotros podamos vivir la vida como a Dios le agrada, de la forma como a Dios le agrada. Versículo 10, punto 10, abundancia. Versículo 5, parte C: has llenado mi copa a rebosar. Habla acerca de la abundancia. Has llenado mi copa no de manera escasa, de manera abundante. La vida de los que son pastoreados por el Señor, las condiciones de la vida de aquellos que se dejan pastorear por Dios, reciben esta manera de abundancia. La abundancia que sugiere que cuando Dios es nuestro pastor, nos va a dar las mejores cosas de la manera más adecuada posible. Dios no nos va a dar la abundancia de las formas que nosotros no las requiramos o no las necesitamos. Dios va a abundar su bendición en el sentido de su conocimiento, y Dios va a llenar tu copa. Nuestra copa es nuestro corazón, nuestra copa es nuestra vida, nuestra copa son nuestras relaciones, nuestra copa es el fruto de nuestro trabajo. No solamente representa la abundancia física de la comida, sino representa el estar siempre abundados de bendición en todas las áreas donde estamos. Dios llena nuestra copa con sus bendiciones. Esa es la abundancia que Dios tiene para nosotros. Número 11, bondadoso amor. Salmo 23:6:
La bondad y el amor me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Dios es bondad, Dios es amor. Y si Él es mi pastor, su bondad y su amor estarán conmigo todos los días. La bondad me seguirá todos los días de mi vida. Ese bondadoso amor que de Dios recibimos todos los días. La Biblia dice que todas las mañanas se renuevan las bondades de Dios. Esta mañana se renovaron las bondades del Señor para ti y para mí. Dios es amor y su amor se manifiesta en nosotros cotidianamente, todos los días de nuestra vida. Esto es algo hermoso. Si el Señor es nuestro pastor, la consecuencia de ese pastoreo es que estamos recibiendo su bondad y su amor cotidianamente. Bondadoso amor. Y número 12, habitación eterna. El Salmo 23, versículo 6, la parte B, mira lo que dice: y en la casa del Señor habitaré, ¿cuándo? Para siempre. En la casa del Señor habitaré para siempre. Habitación eterna, seguridad eterna. Cuando el salmista escribe este salmo, está diciendo que como el Señor es su pastor, hay bendiciones aquí y ahora. Y toma elementos como las aguas, los pastos, las fuerzas, elementos con los cuales nosotros nos identificamos que son bendiciones aquí y ahora. Las bendiciones de Dios son para nosotros aquí y ahora, pero también hay bendiciones eternas. Y me gusta hablar de eso porque a veces tenemos un enfoque de que las bendiciones de Dios son meramente espirituales y eternas y que algún día alcanzaremos las bendiciones de Dios. No, ya las alcanzamos. Las bendiciones de Dios vienen acompañándonos a nosotros desde que le entregamos nuestro corazón. Pero también vamos a disfrutar de la eternidad con Dios. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. David declara que el Señor es su pastor y como consecuencia tiene provisión integral, descanso, serenidad, aliento, recibe nuevas fuerzas. Como consecuencia tiene la guía adecuada para el camino correcto, para el paso que sigue en su vida. Como consecuencia tiene seguridad aún en medio de terrenos difíciles. Como consecuencia recibe el bienestar, el respaldo de Dios, la unción, la abundancia, su bondadoso amor y la habitación eterna. ¿Por qué recibiríamos nosotros todas estas bendiciones que vemos en el Salmo 23? Por una simple razón: porque el Señor es nuestro pastor. ¿Cuándo recibiríamos nosotros esas bendiciones? Cuando el Señor es nuestro pastor. ¿De qué dependen recibir esas condiciones? De que el Señor sea nuestro pastor. Entonces quiero terminar este sermón con un segundo punto: condiciones para el pastoreo de Dios. Condiciones para el pastoreo del Señor. Número 1, conocer al pastor. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 14, por favor. Vamos a Juan 10, 14. Aquí hay unas palabras del Señor Jesucristo que toma la analogía del pastor y las ovejas para darnos una enseñanza muy poderosa. Mira lo que dice Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor. Está hablando el Señor Jesucristo y Jesús está diciendo que yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas ¿qué? Me conocen a mí. Yo no quiero detenerme en el punto de que el buen pastor conoce a sus ovejas. Por supuesto, el buen pastor conoce a sus ovejas. Pero sí quiero detenerme en el punto si las ovejas conocen a su pastor. Si nosotros como ovejas conocemos a nuestro pastor. Jesús dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Conocer es tener información
o conocimiento profundos y con experiencia directa sobre algo. Eso es conocer. Conocer no es simplemente tener una idea. Jesús no está diciendo que sus ovejas tienen una idea de quién es Él. Jesús está diciendo: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Conocer es saber, conocer es identificar, es comprender, es entender, es percibir. Si yo no conozco a mi pastor, ¿cómo tengo la seguridad de que Él me dará la provisión de manera integral? Esa es una buena pregunta. Si yo no conozco quién es mi pastor, cómo es, cómo actúa, qué clase de poder es, qué clase de persona es, ¿cómo puedo tener la seguridad de que Él me va a suplir todo lo que me falta? Podría tener dudas frente a esto. ¿Conocemos a Dios? Hemos tenido una experiencia personal que nos lleva a comprobar cómo es Dios. Algunas personas me preguntan: pastor, ¿cómo hago para conocer a Dios? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, sobre todas las cosas podemos conocer y comprender quién es Dios. La Biblia nos plantea quién es la persona de Dios. Y la Biblia en su integridad nos muestra quién es el Señor Jesucristo. Y cuando conocemos la palabra y conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Es importante tener un acercamiento a la palabra de Dios para conocer a Dios. Las personas, como lo dije el miércoles pasado en la enseñanza, tienen una idea acerca de Dios, una cosmovisión. Alguien plantó en el corazón de las personas una cosmovisión acerca de Dios. La cosmovisión más precisa acerca de Dios la encontramos en la palabra, en la Biblia. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Conocer a Dios de esa forma es lo que le permitió a David escribir: el Señor es mi pastor, a mí no me falta nada. Conocer a Dios de esa forma fue lo que le permitió a David decir: en verdes pastos Dios me hará descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Jesús dijo: mis ovejas me conocen. Cuentan la historia de un montañista que estaba escalando amarrado de sus cuerdas y todos el arnés y todas estas cosas, y que de un momento a otro quedó suspendido, colgado, se le desbarató todo, y cogido, asido a la cuerda, gritó en algún momento: hay alguien que me pueda ayudar, necesito ayuda, hay alguien que me pueda ayudar. Y una voz del cielo le dijo: aquí estoy yo, hijo, suéltate. Y él con la cuerda dijo: no hay alguien más. ¿Qué tanto conocemos a nuestro pastor? Una de las condiciones para el pastoreo es conocer a nuestro pastor, tener una experiencia con Dios. Cuando yo conozco a Dios, yo no tengo miedo. Cuando yo conozco a Dios, yo puedo pasar por valles tenebrosos, yo no tengo temor, porque yo sé que Dios es Dios y que no hay nadie como Él. Cuando yo conozco a Dios, yo estoy seguro que todas las cosas me ayudarán para mi bien, aunque vea las cosas difíciles. Cuando yo conozco a Dios, yo no tengo incertidumbre, porque Él es mi certeza. De eso se trata este punto. Eso era lo que David tenía claro. Número 2, oír la voz del pastor. Juan 10:27, en la primera parte, mira lo que dice allí: mis ovejas oyen ¿qué? Oyen mi voz. No solamente se trata de conocer a Dios, de saber quién es, de saber cómo actúa, de tener una experiencia personal con Dios, lo cual es completamente posible. A través de la Biblia conocemos a Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Pero ¿escuchamos la voz del Señor Jesucristo? ¿Escuchamos la voz de Dios? La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voz de Dios si no lo conozco? ¿Cómo sé qué es lo que Dios me quiere decir si no sé quién es Dios?
¿Cuál es la voz de Dios? Estoy escuchando la voz de Dios. ¿Sabes? Tengo una gran preocupación en este tiempo. Cuando vienen circunstancias como las que nosotros hemos atravesado, con el mundo entero ha atravesado, las personas suelen despistarse y empiezan a escuchar múltiples voces. La solución a tu problema está por aquí. Esto se puede resolver si haces tal cosa. Tú lo que necesitas es, y la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de Dios? La Biblia dice: mis ovejas me conocen, yo las conozco, ellas escuchan mi voz. Si escuchas la voz del Señor, entrarás en ese proceso de pastoreo de Dios para tu vida. Y entonces Él te guiará por las aguas correctas. Entonces sabrás cuáles son los caminos correctos, porque su voz te lo dirá, porque Dios hablará a tu corazón. Y entonces podrás estar tranquilo, sereno, porque estás escuchando la voz de Dios. Quiero animar a la iglesia a que tenga mucho cuidado. Este es un tiempo que puede traer muchos engaños. Y nosotros sabemos quién es nuestro pastor, y nuestro pastor no nos va a engañar ni nos va a fallar. Dios es maravilloso. No tengas miedo. Procura conocerlo e identificar cuál es su voz para ser pastoreado por los mejores terrenos, para que puedas disfrutar de sus bendiciones. Número 3, Juan 10:27, la parte B. Yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. El Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. Seguir significa continuar. Seguir es insistir, es durar, es persistir. Seguir es repetir, es reanudar, es prolongar. Todas estas cosas son seguir. Si no sigo al Señor, ¿cómo voy a ser pastoreado por Dios? Número 1, debo conocer a mi pastor para poder ser pastoreado por Él. Número 2, necesito escuchar su voz. Número 3, necesito seguirlo. ¿Para qué escuchamos la voz de Dios? Para seguirlo a Él. Es la voz de Dios la que me permite a mí elegir cuál es el consejo, el camino que debo seguir. Si no sigo al Señor, si no sigo su voz, ¿cómo voy a salir de los caminos o los valles tenebrosos? Si no sigo al Señor, ¿cómo voy a recibir las nuevas fuerzas? ¿Cómo voy a ser guiado? ¿Cómo voy a saber el siguiente paso que debo dar si no lo estoy siguiendo? ¿Estoy siendo pastoreado por Dios? David decía: el Señor es mi pastor, a mí no me falta nada. David dijo: el Señor es mi pastor, en verdes pastos me va a hacer descansar. David tenía claro que junto a tranquilas aguas el pastor lo iba a conducir. David sabía que el pastor iba a infundir fuerzas en los momentos de más escasez, que su pastor lo iba a guiar por las mejores sendas, por el camino correcto, el siguiente paso. David sabía que aun en los valles tenebrosos no iba a temer ningún peligro, porque su pastor estaba a su lado. David sabía que el pastor contaba con una vara que iba a ser para su bienestar, para su confort, que el pastor iba a disponer un banquete en presencia de sus enemigos, que lo iba a hacer quedar bien cuando la gente quería que tropezara. David sabía que el pastor lo había ungido derramando perfume sobre su cabeza, y que podía contar todos los días con su bondad y con su amor, y que esa bondad y ese amor lo seguirían todos los días de su vida, y que en su casa él iba a estar para siempre. Y yo te pregunto en este día, ¿tenemos nosotros esa misma confianza? ¿Sabes de dónde viene esa confianza? Número 1, de conocer a Dios. Número 2, de escuchar su voz. Número 3, de seguir sus pasos. Esas son las ovejas del Señor Jesucristo, las que lo conocen, las que escuchan su voz, las que siguen sus pasos. Y todas esas bendiciones de pastoreo serán la consecuencia de caminar de esa manera. Terminemos allí en Juan 10:27 al 29, por favor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna
y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Es una promesa para cada uno de nosotros. Y yo quiero que te apropies de esa promesa. Me gustaría pedirte que te apropies de esa promesa. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Esa es la seguridad que tú y yo tenemos como ovejas de nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Estamos en las manos de Dios. Mi Padre, dice Jesús, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. No te salgas de la mano del Padre. No te salgas de allí. Haz de Dios tu pastor todos los días. Pregúntale, dile: yo quiero ser pastoreado por ti, Señor. Yo quiero que tú pastorees mi vida. Dios está pastoreando nuestra vida. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Tal vez si cierras tus ojos y le pides que te pastoree, y le pides que corrija todo aquello que no está siendo adecuado, que te muestre el camino, que te guíe por las sendas tranquilas. Tal vez hay turbulencias, aguas turbulentas en este tiempo en nuestra vida. Señor, trae para nosotros, como dice tu palabra, la provisión integral. Tu palabra dice, Señor, que cuando tú eres nuestro pastor, nada nos falta. Muchas gracias. Yo quiero hoy alabarte y yo quiero bendecirte, porque tu provisión es integral para nosotros. Pero también, Señor, nos habla tu palabra acerca de descanso. Quizá este sea el tiempo en el que muchos de nosotros necesitemos ese descanso de nuestras almas, ese descanso interior, Señor. Danos la oportunidad, Señor, en tu regazo, de recibir ese descanso que nuestro corazón necesita, y de estar tranquilos y serenos aún en medio de las dificultades, de poder recibir, Señor mío, la promesa de estar siendo pastoreados junto a tranquilas aguas. Gracias. Necesitamos nuevo aliento en este tiempo, Señor. Aumenta nuestras fuerzas. Dame nuevo aliento para este proceso personal de vida. Dame nuevo aliento para enfrentar esos retos. Danos nuevas fuerzas, Señor, para este andar, en el nombre de Jesucristo. Háblanos, Señor, muéstranos el paso siguiente, el camino de justicia, lo que es correcto, lo que tú quieres que yo haga, lo que es adecuado, la guía adecuada, Señor, en el nombre de Jesucristo. No me permitas tomar decisiones que vayan en contra de tu palabra, en contra de tu plan. Señor, tú eres mi pastor. Gracias, danos la oportunidad, Señor mío, de recibir esa dirección. Y gracias por tu seguridad, porque aún en estos tiempos de dificultad, diferenciales, no tenemos miedo, porque tú, Señor, estás con nosotros. Y tu vara, Señor, de pastor nos reconforta. Reconfórtanos, Señor. Gracias. Necesitamos un toque, Señor, muchos de nosotros a nuestra salud, muchos, Señor, al corazón, muchos en las relaciones. Necesitamos un toque con tu vara de bienestar, Señor mío, en tantas áreas, en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos de tu respaldo, Señor. Algunos quisieran vernos tropezar, pero tú, Señor, dispones mesa, banquete. Gracias, Señor, por ese respaldo. Gracias por ungirnos con tu Espíritu Santo. Danos nuevos pensamientos. Gracias, Señor, por ungirnos con perfume en nuestras cabezas. Danos abundancia en todas las áreas, Señor, te lo pedimos. Y permítenos disfrutar de tu bondadoso amor todos los días y de tu presencia eterna en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Que Dios los bendiga. Me gustaría que vayamos cerrando haciendo una oración. Es tal vez la oración más importante que nosotros podemos hacer, en la que le decimos al Señor Jesucristo que sea nuestro pastor, en la que le abrimos nuestro corazón.
Sabes, el Señor Jesucristo no va a entrar a atropellar tu vida para que tú le abras el corazón. Es algo que tenemos que hacer nosotros desde adentro. No estoy refiriéndome a que no hayas oído hablar de Dios. Estoy diciendo que Dios quiere algo más con nosotros. Y si tú estás conectado por primera vez, o te conectarás por primera vez a este video, yo quiero animarte a que hagamos juntos esta oración con todo el corazón. Vamos a hacerlo todos, toda la iglesia. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, que Dios te bendiga. Si hoy abriste tu corazón al Señor Jesucristo, has hecho de Él tu pastor, que Dios te bendiga. Recibirás todas las promesas de Dios para sus ovejas. En pantalla está saliendo en este momento un código QR, el teléfono institucional de la iglesia, para que nos hagas saber que hiciste esa oración. Queremos servirte, saber en qué podemos servirte. Que Dios te bendiga. Si te reafirmaste en esta oración, qué bendición tan grande. Que Dios te bendiga.